Buenos días compañeros, buenos días profesor. En este trabajo hablaremos sobre el contrato mercantil de factoring. Se pretende con este trabajo abordar un tema de inusitado interés, el cual está referido al contrato de factoring, como contrato típico y de especiales características dentro del tráfico comercial y financiero. Las operaciones de factoring componen sin duda alguna un mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario de la región, que cuenta con una herramienta adaptable en sus procesos de apalancamiento financiero. Los primeros registros de lo que hoy conocemos como contrato de factoring se han encontrado en Mesopotamia, en el antiguo Egipto y Grecia, donde las deudas se reconocieron por escrito y se registraron en papiro, pero no fue hasta la época romana cuando aparecieron los primeros especialistas en cobro de deuda, que recibían una comisión de hasta el 1% del dinero recaudado del deudor. Casi 1000 años después de la caída del Imperio Romano, este primer criterio de factoring siguió desarrollándose y las primeras comunidades de factoring aparecieron en Inglaterra y Francia a partir de los siglos XIII y XIV. ¿Qué es un contrato mercantil de factoring? Sabemos que es el consenso por el que una organización comercial contrata con una entidad para que ésta le preste un grupo de servicios en los cuales se incluye primordialmente la financiación de sus créditos con sus consumidores, aceptando el peligro del cobro a cambio de una contraprestación. Primero, factorado cliente. La obligación de este es informar al factor la conducta de los deudores cedidos. Ceder al factor los documentos e artefactos de contenidos crediticio objeto de la compra. Remitir al factor lo cual le hubieran pagado de forma directa a los deudores cedidos. Notificar a sus deudores de la transferencia de la herramienta de contenido crediticio a favor del componente. Asegurar la realidad de los créditos transferidos. Y el segundo y último, factor. La responsabilidad del factor es conseguir los créditos que se originen de la forma y en las condiciones previstas contractualmente, costear las herramientas crediticias transferidas, aceptar el riesgo de insolvencia de los deudores, otorgar anticipos de fondos, cobrar los créditos en cuyos derechos se ha subrogado. ¿Cuál es su utilidad? Por su autonomía fundamental. Subsiste por sí mismo y no requiere de otro contrato para su realidad. Sin embargo, debe realizarse por escrito, que es donde quedan las obligaciones de las partes realmente y la forma como se exigen en caso de que el obligado o deudor no cumpla la obligación de pago. Por su valoración, oneroso. Puede observarse que en el contrato de factoring ambas partes esperan obtener una contraprestación de la otra, pues el cliente busca obtener el cobro y garantía de sus créditos, al igual que un flujo de dinero de forma inmediata, y el factor el pago de la comisión de factoring. Cláusulas de un contrato mercantil de factoring. El factor, previa comunicación por el cliente de sus deudores, se obliga a hacer investigaciones sobre la solvencia de los mismos, clasificándolos mediante el establecimiento de un límite cuantitativo de riesgo económico y por un determinado tiempo que constituirá simultáneamente el límite mayor de asunción de riesgo asumido por el elemento para ellos. El cliente se ordena a ceder el elemento todos los créditos que ostente frente a los deudores, previamente clasificados por el factor, con independencia del límite cuantitativo de riesgo económico que a todos ellos hubiere asignado el elemento. El cliente no podrá ceder ninguno de estos créditos a terceros. Conclusión. Es claro que el contrato de factoring no es la única elección de financiación que resuelve los problemas actuales de las empresas. Aún así, el factoring, al ser una herramienta utilizada hace más de 40 años en el mundo, es una elección de financiamiento que permite a los empresarios adelantar el cobro de sus ventas, cubrir el riesgo de impago de sus clientes y apurar sus cobranzas, con lo cual los ingresos provenientes de sus ventas ingresarán más veloz a los ciclos productivos, generando más dinámica e incremento. Gracias por su atención.